Y así fueron muy reducidamente los hechos argentino-iraníes de principio de este año. Y habíamos planteado, gracias Laura Ginsberg por acompañarnos, gracias Tocatlián, habíamos planteado con Eduardo al principio, ¿cuánto de este episodio desgraciado del acuerdo con Irán tiñe la presencia argentina hoy en el mundo o eventualmente el paso de la presidenta por el G20 en Rusia? Bueno, este es un hecho trascendental porque Argentina, cuando decidió finalmente este acuerdo, lo hizo en el marco del segundo mes de su actuación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Argentina había entrado en el Consejo de Seguridad en el mes de enero. Por lo tanto, se convertía en el primer país que en tal estatura diplomática internacional le extendía una mano de relativa amistad o de expectativa positiva en medio de una situación internacional que parecía, en la cual las principales potencias, digamos, estaban buscando o rodear o presionar en ese momento a Irán. A ello se suma el hecho de que el Departamento de Estado tenía, y finalmente lo reveló en el mes de junio, que preparar a pedido de el Congreso de los Estados Unidos un informe especial sobre el rol de Irán en América Latina. En este caso, el antecedente que se tomaba de, entre comillas, peligrosidad de la presencia de Irán era el atentado de la AMIA. El documento no lo conocemos. El documento es un documento que guía la política exterior de los Estados Unidos en materia de lo que llama la contención de Irán en América Latina, pero evidentemente hubo sectores, tanto en el Departamento de Defensa como en el Departamento de Estado, bastante contrariados con la posición que estaba asumiendo Argentina en ese momento. Y lo tercero que yo diría es que a pesar de todo lo anterior, y a pesar de que este fue un acuerdo que tiene muchos defectos, entre otros el poco nivel de debate, entre otros el hecho de que es el primer acuerdo desde que se instauró la democracia en Argentina que es aprobado por un solo partido político, no tuvo apoyo multipartidista. Digo, a pesar de todo esto, cuando uno va a ver el comportamiento de Argentina, la Organización de Energía Atómica Internacional y en la Comisión de Derechos Humanos, Argentina sigue siendo crítica de Irán. Entonces Argentina está en una situación como muy particular, quiere acercarse, aceptó esta regla del juego, pero se encuentra ahora, por otro lado, inmerso en un juego más grande, que es la crisis en torno a Siria. Todo esto está eslabonado, entrelazado. ¿Hacia dónde puede ir Argentina con este tema? Yo creo que hubo una oportunidad perdida. La oportunidad perdida, a mi modo de ver, fue el mes de agosto en el Consejo de Seguridad, mes que presidía Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque Argentina debió haber colocado el tema de Siria en el centro de una acción preventiva, anticipatoria y no militar sobre esta cuestión, si quería hacer eso. Y en segundo lugar, buscar el consenso entre las grandes potencias, particularmente entre Rusia y Estados Unidos, para no llegar a esta situación en la que estamos. Tenía una oportunidad única. Nos dedicamos a presentar el tema de Snowden y el peligro de los organismos internacionales a nivel regional, etcétera. Creo que de ahora en más nos va a quedar tener posiciones principistas, pero no jugar un rol definitivo. Ginsberg, ¿cómo están analizando ustedes específicamente la cuestión desde, bueno, acá hay un documento, un memorándum de entendimiento que se aprobó en el Parlamento, hay un planteo de inconstitucionalidad, hay una objeción de tipo político, digo, ¿cómo observan ustedes la evolución de esto? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta cómo se llega a la firma de este acuerdo político entre la Argentina e Irán, que sin duda viene como resultado del fracaso de la política del gobierno de Kirchner en relación a la culpabilidad, o sea, a la acusación contra Irán. Es decir, después de que a partir del año 2003-2004 el gobierno de Néstor Kirchner impulsa y fomenta de manera activa la acusación contra Irán, llegamos prácticamente después de 8 años o 9 años a una situación en donde esta política ha fracasado y la Argentina se encontró con que el contexto internacional mostraba que las grandes potencias iban a un acuerdo
político con Irán. Es decir, se sentaban a negociar en relación a varios temas de preocupación, la energía nuclear, el tema del petróleo, y por supuesto Argentina no se iba a quedar afuera de ese escenario. En ese contexto es que resuelve cambiar de bote y presentar un acuerdo político que definitivamente lleva a lo que nosotros consideramos y denunciamos en el mes de febrero como el punto final en relación a cualquier posibilidad de esclarecimiento y de verdad en el tema del atentado a la AMIA. Me parece que esto es importante ponerlo de relieve porque se llega al memorando como producto del fracaso de la política de acusación contra Irán como parte del eje del mal que venía sosteniendo el régimen digamos, el gobierno de Bush y luego, digamos, con todo lo que implicó la campaña de lucha contra el terrorismo internacional, que tuvo consecuencias inclusive internas en materia de legislación. Acá se sancionaron leyes antiterroristas en nombre del atentado a la AMIA. Ahora, en ningún caso, ninguna de estas verdaderas maniobras aportan, obviamente como maniobras que son, a saber la verdad y esclarecer el crimen. Ahora, si yo no entiendo mal, usted dice que Argentina, a ver si por ahí entendí mal, que Argentina cambia de posición frente a Irán, haciendo una especie de seguidismo a las grandes potencias, que de condenar a Irán terminan abriendo un espacio de negociación por intereses particulares. Y de hecho el acuerdo político que la Argentina firma con Irán, lo firma bajo el guiño, el auspicio del propio Departamento de Estado de los Estados Unidos. El gobierno de Obama no se pronunció en contra de este acuerdo. Hasta incluso, casi le diría que no hubo pronunciamientos formales y concretos respecto de hasta del gobierno de Israel. Hasta incluso la propia dirección judía, en su momento, en los inicios, cuando Cristina Fernández de Kirchner hace el anuncio en la Asamblea de Naciones Unidas, al principio ellos veían hasta con buenos ojos esa posibilidad. Obviamente después tienen que cambiar de posición porque hay un fuerte rechazo de la propia comunidad judía respecto de esta actitud de simplemente sentido común. ¿Cómo puede ser que quienes hasta ayer eran los acusados y los señalados como responsables del atentado, hoy pasan a ser parte de un acuerdo? Miren, acá me parece que lo importante es poner de relieve lo siguiente. Todas las maniobras que se hicieron en relación a la acusación a Irán, que hasta el día de hoy, no se pueden conocer, no hay pruebas concretas de esa responsabilidad. Sencillamente por el hecho de que toda la documentación que han manejado al respecto permanece secreta, no lo digo yo, lo dice el fiscal Nisman en el dictamen de 500 páginas que presentó hace pocos meses atrás. Hay 1.700 carpetas que corresponden a documentación secreta. ¿Cuántas carpetas? 1.700. Y eso es en relación al tema de Irán. ¿Qué tenemos que decir de toda la documentación secreta que el Estado argentino sigue ocultando y que tiene que ver con su propia responsabilidad encubridora, como el propio Estado argentino reconoció, y desde nuestro punto de vista, también por su participación a través de sus servicios secretos, de sus servicios de inteligencia, en la preparación del atentado a la AMIA? De eso no se habla, y esta es la verdadera impunidad. Le voy a hacer una pregunta a propósito de lo que dice la señora Gilbert a Tocatlián, porque ella dice, esto nos aleja, este memorándum y sus consecuencias prácticas, nos alejan de conocer la verdad. Viene a poner un punto final concretamente respecto de eso. En la política internacional, verdadera, real, esa que se toca con las manos y donde juegan los intereses, ¿a quién le importa la verdad? Bueno, importa mucho. Un ejemplo de a dónde importa la verdad es demostrar en estos momentos quién usó productos químicos en Siria. Tenemos un debate internacional sobre esto. Si es el gobierno de Assad o si son los rebeldes. Es decir, hay fotos que se muestran en las cuales los lanzadores parecen ser caseros. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos dice que se hicieron desde lanzadores sofisticados que solamente posee el gobierno. Médicos Sin Frontera dijo que murieron 355 personas. Estados Unidos dice que murió 1.409 personas. La verdad importa porque a partir de la verdad creo que se toman decisiones que pueden ser trascendentales para la humanidad. Aunque siempre haya algo oscuro, pesa. Y en este caso más, respecto en este caso, insisto, en el papel de Naciones Unidas. Pero yo diría
Quería ir un paso para atrás respecto al tema de Irán, A ver. porque creo que ha habido dos casos recientes de nuestra Corte Suprema que podrían ser muy interesantes para el caso de Irán. Me refiero a las audiencias públicas sobre el Riachuelo y las audiencias públicas sobre Clarín. Yo creo que el tratado aprobado por el Congreso argentino necesita una audiencia pública para determinar si su nivel de constitucionalidad. Tiene que haber un debate deliberativo claro, qué hay en juego, qué pasa, cuáles son los intereses, cuáles son las evidencias, por qué llegamos hasta esto. Me parece que esto sería muy bueno para la sociedad argentina, por un lado, y le daría algún viso de credibilidad a este acuerdo que, mientras tanto, sigue siendo divisivo para los argentinos. Repito, no es un hecho menor que los acuerdos de límites con Chile, los acuerdos para verificación nuclear con Brasil, los acuerdos de Mercosur, los acuerdos multilaterales, los acuerdos sobre derechos humanos, todos desde el 83 al 2013 tuvieron apoyo multipartidista. Este es el único acuerdo que está solamente respaldado por un solo partido político. Y termino con otro dato menor. Irán entendió que un memorándum no debe pasar por el Congreso y Ahmadinejad firmó finalmente el memorándum. Es el presidente saliente. Es el presidente saliente. Lo interesante de esto es que oficialmente todavía no se le comunicó al gobierno argentino. Por lo tanto, estamos en una suerte de limbo internacional. Esto va a ser muy importante para ver qué dice la presidenta en septiembre cuando vaya a Naciones Unidas. ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, con un debate o una audiencia de parte de la Corte? No, mire, hay varios aspectos respecto de este tema. En primer lugar, me parece que no se trata de si el acuerdo pudo haber sido avalado por un único partido o tiene que ser avalado por muchos partidos, porque la realidad es que tanto el gobierno de Kirchner como los partidos de la oposición más importantes acusan a Irán. Entonces, creo que ponerlos ahora, digamos, a debatir este tema nos aleja del centro del problema. Porque si yo le digo que este memorando, por ejemplo, avala que se conozcan en Irán las pruebas secretas que nosotros los familiares, después de 20 años de cometido el atentado, no conocemos, ¿qué importancia tiene discutir la credibilidad o no de semejante acuerdo que, insisto, no ha sido más que una maniobra del gobierno para poder tratar de superar el fracaso que lo condujo hasta acá? El problema no es debatir hoy, después de 20 años, si Irán tuvo que ver o no tuvo que ver, porque la realidad es que no sabemos si tuvo que ver o no. De lo que sí estamos certeros y de lo que sí sabemos y de lo que ya se ha hablado y se ha probado y hay evidencias, algunas conocidas y muchas otras por conocer, es de la responsabilidad del gobierno argentino en este crimen. En el año 94, el gobierno 1994, el Estado sabía que el atentado se iba a producir. Puso todas las fuerzas de seguridad y de inteligencia al servicio de la Comisión y encubrió durante 20 años. Entonces, ¿cuál es la importancia hoy de debatir si este acuerdo tiene o no consenso social cuando, en verdad, si al pueblo argentino hoy se le muestra una foto y se le dice, este es el iraní que puso la bomba, ¿quién lo va a creer? ¿Con acuerdo o sin acuerdo? Aquí la urgencia es conocer las pruebas secretas que el gobierno de los Kirchner ocultaron durante 10 años. Ahora, por supuesto, a la luz de esa evidencia, poner la consideración de una comisión investigadora independiente del aparato del Estado, porque el Poder Judicial nos trajo a la impunidad que tenemos hoy. Usted, a ver, para concluir, para usted el principal problema está acá y no está afuera. El principal problema es la responsabilidad del Estado argentino, que no solamente la señalo yo o la agrupación a la cual pertenezco, lo ha reconocido por decreto el propio gobierno de Néstor Kirchner en el año 2005. En el decreto 812 que él mismo firmó, reconoce que el Estado argentino ha sido encubridor agravado del atentado. No hizo absolutamente nada para que este nivel de involucramiento del aparato del Estado sea investigado. Y ya pasaron 8 años. Estamos en desacuerdo en algunas cosas, pero así es. Así debería ser. De eso se trata. De la deliberación ayuda a despolarizar los debates.
Gracias a los Gracias dos, a los dos. por Gracias haber a ustedes. empezado a hablar de esto, porque es un tema larguísimo. Gracias, de verdad. Nosotros, desde acá, tenemos que pedir Sí. nuestros tradicionales Sí. premios. Sí. ¿Tenemos premio para todos y todos? Ay, ¿Ahí también? siempre hay. Siempre hay. De los buenos y de los otros. Medalla de oro, director, a ver.